Transmitiendo. ¿Ahora? Sí, ¿Transmitiendo sí, ahora? sí, todo listo. El acceso preferente que tienen las personas con discapacidad en áreas de salud. Vamos a estar abordando a lo mejor algunos temas que tienen que ver con la educación. Y nos interesa que frente a eso, cualquier duda que vaya surgiendo, probablemente la vamos a ir resolviendo al final. Pero que por favor, este es un espacio para que ustedes puedan aclarar sus inquietudes. Así que cualquier consulta que tengan, háganla. Esta es la necesidad que podamos ir atendiendo con la presencia hoy día de este sitio. En un ratito más va a andar un representante de la alcalde también saludándolo. Así que vamos a esperar después que el presente se incorpore a la actividad. Pero mientras entonces, yo lo voy a dejar más con Cecilia para que ella pueda iniciar la actividad. ¿Ya? Así que les agradezco nuevamente que nos hayan podido acompañar. Ok. Cecilia. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes después de tanto tiempo que no nos hemos podido, ¿cierto?, juntar o tener estos encuentros presenciales, y lo hemos hecho ya por más de un año, casi todo virtual. Yo feliz de estar en la comuna de ustedes, junto a Berenice, ¿cierto?, a Ulises, que llevan este convenio o esta estrategia de desarrollo inclusivo con Senadi, y con Amelia, que es la encargada de discapacidad y que nosotros trabajamos ya hace un par de años. Ya que los saludé, quiero comentarles que estoy aquí en representación de la Corporación de Asistencia Judicial a través de un convenio con Senadis, ¿ya? Senadi es un organismo público que tiene que ver, ¿cierto?, con la discapacidad en Chile. Antes de partir la presentación, Berenice quiere dirigirse a ustedes porque los va a saludar alguien en representación, ¿cierto?, acá del municipio. Bueno, vamos a dejarlo. Yo se lo mencioné al principio con Sebastián Frister, que es administrador municipal y que hoy día está en representación del alcalde, así que él los quiere saludar. Los voy a dejar con él.
Hola, buenos días. Esta helada mañana que tenemos días Buenos acá. días. Le agradezco, gracias por estar acá, por ser parte de esta iniciativa. Si ustedes no participan, la iniciativa después se pierde. Entonces es importante que estén acá a dejar el clima. El alcalde está en terreno en este momento, por eso no puede estar acá, pero estará su saludo y en especial también comentarles que yo partí el 1 de julio como administrador municipal y alcalde subrogante. Entonces, cualquier cosa, las puertas de la oficina están abiertas también en el primer piso. Agradecido por este programa que es de inclusión. Esto de verdad es de inclusión. ¿Ya? Cuando hablamos, tratando en boga esas palabras, esto va a hacerlo de verdad. Y el programa me hace dura hasta marzo y también como municipio queremos que esto se extienda. Quizás, ¿por qué no tenía el día de mañana con una unidad, una oficina, para atender todo de buena forma, con más personal, con más recursos? Así que el compromiso del alcalde del municipio es que esto no se pierda, en marzo vamos a acabar los fondos, sino que el día de mañana pueda continuar para apoyarlo. La retroalimentación, tanto con Patricia como todo el equipo, que por favor sigan participando, se hagan parte de esto, entendiendo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Pero esto es importante, el apoyo de ustedes también. Así que es puerta abierta al municipio, gracias a Patricia y gracias a todo el equipo que está trabajando por este programa. ¿Ya? Así que a ponerle énfasis también a molestar como tenga que molestar. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, hasta luego. Bueno, entonces nosotros vamos a partir con la presentación y como acá bien decían, ¿cierto? Esta es una oportunidad que ustedes como usuario tienen y que se la está dando, ¿cierto?, su comuna, donde se está acercando el tema de la inclusión en los diferentes ámbitos. Quiero comentarle que este tema de la discapacidad en Chile es una preocupación y un tema país, ¿ya?, donde todos los ciudadanos somos responsables, no tan solo el Estado o el gobierno, a pesar que el Estado y el gobierno en estos últimos años ha puesto especial énfasis en grupos que son realmente vulnerables, como son los adultos mayores, ¿cierto?, los niños y las personas que tienen alguna discapacidad. Y ellos están en primera fila. Por lo tanto, nosotros debemos salir de nuestro asiento, de nuestra zona de confort, recorrer todas las comunas de nuestra región y hacerles llegar. Lo primero que tenemos que hacerles llegar es que ustedes están respaldados y eso hoy día yo quiero presentarles a través de un conjunto de leyes, ¿ya? Se está legislando en el país al respecto para darles mejor calidad de vida a cada una de las personas que están en situación de discapacidad. Ya no está caminando. Estaba caminando y no está caminando. Ya, acá, muchas gracias. Bueno, como les comento entonces, todo lo que se hable aquí y todo lo que haga referencia a las personas con discapacidad están en un marco de regulación jurídico, ¿ya? Y que nuestra primera y principal fuente es la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado es la norma fundamental que regula todos los derechos fundamentales de las personas, y en especial de ustedes, las personas con discapacidad, que es un grupo más vulnerable con respecto al resto de los ciudadanos. Quiero comentarles, ¿cierto?, que la región de Ñuble, nosotros ya estamos separados de Biobío, en el año 2015 aún dependíamos de la región de Biobío. Al hacer la separación, nosotros como región de Ñuble, en el último censo, que está hecho el 2015, somos la segunda región con un índice más alto de discapacidad en Chile. Y eso no es menor, ¿ya? Es una cifra muy considerable y uno se preguntará por qué. ¿Por qué esta gran cantidad o por qué somos la segunda región con un índice más alto de discapacidad? Bueno, una de las tantas respuestas, y tal vez la más importante, la de más de peso, es que nosotros en la región de Ñuble somos una región de adultos mayores, que predominan los adultos mayores. Hay un predominio
¿cierto?, de personas con un rango de edad mayor. Somos una población, por así decirlo, envejecida. Y cada uno de ustedes saben que a medida que uno va avanzando en edad, van apareciendo ciertas deficiencias que van transformando la vida de cada uno de nosotros y presentamos alguna discapacidad, alguna deficiencia que nos van acortando la brecha para incluirnos socialmente y que se ve nuestra movilidad un poco más reducida. Así que este es un dato muy importante porque a esa fecha del 2015 de un universo de 2.836.818 personas que estaban en el Registro Nacional de Discapacidad, el segundo promedio más alto, porcentaje más alto, somos nosotros en la región. Por lo tanto, hay muchas tareas por hacer en nuestra región con respecto a la discapacidad. Bueno, comentarles que CENADI es un organismo, ¿cierto?, que funciona con dineros del Estado, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y que dentro de sus ofertas programáticas, que son muchas y todas son postulables, está la de la oferta programática que se llama Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad. Y eso es lo que hoy yo les vengo a comentar, y que este programa está dirigido, ¿cierto?, a personas que están en situación de discapacidad y que hayan sido discriminadas producto de su discapacidad, discriminadas en sus derechos, ¿ya? Pero aquí es muy importante destacar que es producto de esta discriminación de su discapacidad. Por ejemplo, si son discriminados laboralmente o socialmente, ¿ya? Pero esa discriminación tiene que estar fundada producto de una discapacidad que ustedes presenten. Por ejemplo, que quieran entrar a un local comercial, a un local de comida, y que porque van en una silla de ruedas no los dejen entrar porque dificultan el acceso. O aquella persona que hace uso de un perro de compañía, de una mascota de compañía, no la dejen entrar a un local, a un restaurante, porque digan, ¿cierto?, que está prohibido el ingreso de animales o mascotas, ¿ya? Entonces, esas son vulneraciones. O en un trabajo que de manera repetitiva a un funcionario, a un trabajador se le diga como el cojo, la coja, el tuerto. Esas son, ¿cierto?, vulneraciones, son discriminaciones propiamente producto de la discapacidad que puede presentar una persona. Bueno, este convenio, Acceso a la Justicia, tiene dos grandes ramas de las cuales nosotros los abogados nos preocupamos con respecto a la discapacidad. Por un lado, cierto, es atender a las personas cuando han sido vulneradas en sus derechos, como recién les comenté, asumir el patrocinio y poder y judicializar cuando sea necesario, ¿ya? A veces actuamos vía diferentes formas de resolución de conflictos. Siempre tratamos por la vía pacífica. Ya cuando están enfrentados a una situación así, recurrir, ¿cierto?, al empleador o a quien realizó esta discriminación y tratar de verlo a través de una mesa de negociación o de mediación. Y cuando ya no se puede llegar a un acuerdo en donde ambas partes estén satisfechas, tenemos que judicializar el tema. Y por otro lado, otro de los brazos de este convenio es lo que estamos haciendo hoy, de hacer una bajada de las leyes que a ustedes los respaldan, ¿ya? Y eso se llama la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Y a partir de eso, entonces, es que nosotros hemos creado una cronología en cómo se han ido manifestando a nivel internacional y a nivel nacional este avance en materia de discapacidad. Digamos, de la forma más rudimentaria en que aparece este tema en el año 1994, a través de la ley 19.294 que venía, ¿cierto?, a hablar
de que las personas con discapacidad debían ser integradas a la sociedad. Bueno, esa palabra integración o integrada es una palabra que no dejó a todo el mundo conforme, sobre todo aquel universo que presentaba discapacidad, porque las personas no quieren sentirse integradas, sino que quieren sentirse incluidas. Bueno, a partir de esa ley, ya el año 2006 se da a nivel internacional la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a partir de esa ley, nuestro país, ¿cierto? A partir de esa convención, nuestro país se hace parte de ella y ratifica todo lo que en la convención está, y esto se materializa el 2008. Y a partir, podríamos decir que el precedente que se marca en Chile para trabajar realmente el tema de la discapacidad es a partir de los 2008, cuando Chile ratifica esta convención. Y aparece el 2010 nuestra primera ley, que es la 20.422, ¿cierto? Que es la que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Este es nuestro caballito de batalla, en nuestra alma mater. A partir de esta ley, si se fijan, es una ley reciente. Estamos recién iniciando el 2021, por lo tanto es una ley que lleva recién 10 años en nuestro país, ¿ya? Y que hemos tenido bastantes tropiezos, como un terremoto de por medio, ¿cierto? Como tuvimos lo que se llamó estallido social, y posteriormente más de un año de pandemia. Y aún así hay grandes avances en materia de discapacidad. Como por ejemplo, el 2012 aparece la ley 20.609, que es la ley que tiene que ver con la ley de antidiscriminación, ¿ya? Y no tan solo de la ley de antidiscriminación con respecto a la discapacidad en Chile, sino que esta es una ley transversal, que hace referencia a que en Chile está prohibido cualquier forma de discriminación, ya sea por raza, ya sea por identidad sexual, ya sea por género, por etnia, por religión, ¿ya? Y con mayor razón por discapacidad. Esta ley se materializó a partir de un hecho que ustedes deben recordar seguramente, muy triste, muy penoso para nuestro país, que fue y que se conoce como la ley Zamudio, a partir de un evento muy triste en donde un joven fue brutalmente golpeado con resultado de muerte por apellido Zamudio, por tener, ¿cierto?, una tendencia, una inclinación sexual diferente, ¿ya? A partir de eso, hecho de ese evento tan triste en Chile, es que se legisló al respecto, y ahora existe prohibición de realizar discriminación de cualquier índole contra cualquier ciudadano chileno. Después, el año 2016, aparece el decreto 50, que es de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y este decreto hoy en día ha cobrado un fuerte impacto a nivel regional y comunal, y sobre todo regional, porque nosotros por muchos años pedimos y luchamos que Ñuble fuera región. Y cuando eso se materializó, nos dimos cuenta que la región no estaba preparada para la inclusión, y se está trabajando desde los municipios para que porque este decreto dice que todas las construcciones, sean públicas o privadas, que se realicen posterior al año 2016, deben, ¿cierto?, atenerse a cumplir una ordenanza general de urbanismo y construcción. Y aquellas construcciones que están realizadas con anterioridad al año 2016 deben realizar los ajustes necesarios. Por ejemplo, ya tanto en oficinas públicas como privadas, si la oficina está en un segundo, en un tercer, un cuarto piso, deben haber ascensores que reúnan las condiciones en que pueda entrar una silla de rueda con su acompañante, ¿ya? Deben existir rampas de acceso universal para que la persona que va de movilidad reducida o haciendo uso, ¿cierto?, de un bastón, una persona ciega o una persona que va en silla de rueda, pueda desplazarse. Deben existir baños inclusivos, y así viene a determinar un sinnúmero, ¿cierto?, de protocolos que deben considerarse al momento de construcción. Y al aire libre, como por ejemplo plazas, parques, tanto públicos como privados, también
deben estar realizándose estas adaptaciones necesarias, ¿ya? Y como por ejemplo, cosas tan básicas, no estaba contemplado, y en muchas comunas estamos trabajando en eso, para las personas talla baja, que en Chile se conoce malamente como los enanitos, ¿ya? Esas personas, si van a retirar dinero de un cajero automático, no alcanzan ni siquiera a ingresar su tarjeta. Estamos trabajando en algunas comunas con adaptaciones, como un sistema especial, ¿cierto?, donde ellos puedan subirse para poder tener algo que para realizar un trámite que algo para nosotros tal vez a lo mejor es básico, ni siquiera nos damos cuenta. Estamos trabajando en conjunto, ¿cierto?, para retirar postes de alumbrado público que aún están sobre las veredas, o señalizaciones del tránsito. Y ahí, ¿cómo no puede desplazarse entonces una persona con movilidad reducida o aquel que haga uso de bastones retráctiles? Ya, eso es a partir entonces del año 2016. El año 2017 aparece la ley 20.997, que es la que moderniza la legislación aduanera. También se está trabajando en que las personas que requieran de un vehículo adaptado lo puedan importar, y ahí tienen una rebaja arancelaria por el impuesto del importe de vehículos, ¿ya? Esa rebaja es aduanera. Después, el año 2017 aparece la ley 21015, y esta ley, ¿cierto?, es muy importante porque le da la posibilidad a las personas que presentan una discapacidad y están en el Registro Nacional de Discapacidad que puedan trabajar, ¿ya? Y hay una nueva modificación que la vamos a conversar un poquito más adelante, donde a esta ley se le hace otra modificación, donde las personas que tienen una pensión básica solidaria por el hecho de entrar a trabajar, tener un empleador, no van a perder. Lógicamente, cuando lleguemos a ese minuto hay que conservar algunos requisitos. Bueno, lo más importante entonces que a partir de la Convención de las Naciones Unidas del año 2006, Chile se pone las pilas, ratifica el año 2008 y se materializa en una ley transversal el año 2010. ¿Ya? Bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta de las Naciones Unidas del 2006, tenía un objetivo concreto, ¿ya? Y que lo materializa y lo hace y obliga a que los estados que se hacen parte de ella lo puedan cumplir. ¿Cuál es ese objetivo? El de promover, proteger y asegurar el pleno goce, ya, de los derechos en igualdad de condiciones para todas las personas que tienen discapacidad, y promover el respeto de su dignidad, ¿ya? La dignidad de la persona es inherente al ser humano, y eso es una garantía que está, es una garantía fundamental que está consagrada en la Constitución Política de nuestra República. Bueno, esta convención también, o sea, considera la convención que un grupo muy vulnerable son ustedes, las personas con discapacidad. Y dentro de este grupo, que es altamente vulnerable, aún destaca un grupo más que requiere más atención o que tiene mayor vulnerabilidad, y hace un reconocimiento, que es para los niños, las niñas, las personas con discapacidad mental, ¿cierto? Ese es un grupo, y las mujeres discapacitadas. Ese es un grupo dentro de la discapacidad altamente vulnerable. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de esta convención puede decirse que hay un cambio de paradigma. No sé si ustedes recuerdan que antiguamente, al hablar de una persona en situación de discapacidad, hablar de una persona discapacitada, al tiro se asociaba casi como una enfermedad. Entonces hay un cambio de paradigma. Anterior a esta convención, anterior a la ley 20.422, la discapacidad se miraba desde un enfoque asistencialista, ¿ya? Casi como una enfermedad. A partir de estos trabajos que viene desde la convención del año 2006 en adelante, hay un cambio de paradigma, y las personas con discapacidad se miran como un sujeto de derecho, ¿ya? Es decir, tienen los mismos derechos frente a la ley.
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, nosotros no tenemos ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. Son todos los ciudadanos chilenos iguales ante la ley, ¿ya? En dignidad y en derecho. Bueno, entonces esta ley es nuestro caballito de batalla, como les comenté, y a partir de esta ley, que es el cambio de paradigma anterior, se miraba y se hablaba de una exclusión, posteriormente se habla de una integración, y en la actualidad lo que nosotros hablamos es de una inclusión. Si se fijan en cada uno de los dibujitos, ahí se aprecia cuál es la diferencia. Al hablar de exclusión, hay una sociedad, pero las personas con discapacidad estaban afuera, se sentían excluidas. Al hablar de integración, bueno, ahí lo tapa un poquito, ¿cierto? Eso, pero al hablar de integración, la sociedad es una, ¿cierto? Pero las personas igual están dentro de la sociedad, pero se sentían en un submundo. Y en la actualidad la sociedad es una sola y las personas están incluidas, ¿ya? Ese es el nuevo enfoque de derecho que se le da a la discapacidad en nuestro país. El objetivo de esta ley, entonces, es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con la finalidad o con el objetivo de obtener su plena inclusión social y que se le asegure el disfrute de sus derechos, eliminando cualquier forma de discriminación que esté fundada en la discapacidad. ¿Ya? El decir la plena inclusión social, es decir, que la persona que tiene una discapacidad se le reconozca que tenga una discapacidad, que es una deficiencia, pero que pueda participar socialmente en el ámbito público, en el ámbito privado, en la cultura, en los deportes, en las artes, en la música, ¿ya? Como cualquier ciudadano de nuestro país. Esta ley, esta ley es de lato conocimiento. Yo voy a tomar algunos artículos que para ustedes puede ser importante. Esta ley crea lo que es SENADI, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad. Y este servicio, ¿cierto?, tiene la función o el gran objetivo de promover la igualdad de oportunidades e inclusión social, de promover la participación social, el diálogo social para las personas con discapacidad. ¿Ya? Los principios básicos que sustentan esta ley. Primero, el diseño universal de accesibilidad, ¿ya? El diseño universal de accesibilidad universal, es decir, del entorno y sus componentes. Si uno se fija ahí no sé si se puede correr un poquito más esto hacia arriba, ahí se puede correr, ¿ya? Al hablar de diseño universal de accesibilidad, es decir, que la persona que tiene, por ejemplo, una movilidad reducida, pueda ir a realizar por sí solo o acompañado un trámite y los mesones donde él tiene que realizar el trámite sean adaptados para que puedan verlo, darse a entender. Si una persona, ahí no se aprecia mucho el dibujo porque está tapado, ¿cierto?, con nosotros, con las cámaras, que quiera ir a disfrutar de un día de esparcimiento a la playa, las diferentes comunas costeras tengan una rampa o tengan una alfombra en donde la persona con una movilidad reducida pueda acercarse lo más posible, lógicamente cuidando los protocolos, ¿cierto? Y disfrutar del aire o de la brisa marina. Otro de los principios tiene que ver con la intersectorialidad, la participación y el diálogo social. Y ahí, ¿cierto?, está todo lo que corresponde a las políticas públicas. Recientemente lo vimos, que las personas con discapacidad pueden hacer uso de un beneficio, por ejemplo, el voto asistido. Tienen derecho, y es un deber, no tan solo un derecho, es un deber ciudadano el ir a sufragar, el ir el día de las elecciones. Si no puede, solo puede hacerlo acompañado y puede, ¿cierto?, hacer uso del beneficio del voto asistido, que lo acompañe un tercero, ¿ya? Y eso consiste muy rápidamente, se los comento, en que cuando van acompañados de un tercero, que es de su confianza, puede entrar a la urna de votación, ¿ya? Y ayudarlos durante todo el proceso. Y aquella persona que quiera hacer uso de ese beneficio para el voto de asistencia, voto asistido, y que no tenga quien lo acompañe, puede ir solito, y el presidente de la mesa lo va a ayudar,
pero la diferencia está en que no puede entrar a la urna el presidente de la mesa, pero sí lo va a ayudar a doblar el voto, a dónde echarlo, lo va a dirigir, ¿ya? También dentro de estas políticas públicas de intersectorialidad, de participación y diálogo social, está también en que la persona pueda excusarse, aquel que fue llamado a ser vocal de mesa y por su condición, si no se siente en condiciones de salud, puede excusarse de hacerlo, para que no sea multado o tenga un problema después posteriormente. ¿Ya? Bueno, otro de los principios es que nosotros debemos ayudar a las personas que tienen una discapacidad, primero que nada reconocerle su discapacidad y posteriormente ayudarlo a que transite por la vida lo más independiente posible. Y para eso, ¿cierto? Desde ya que los niños entran al colegio, en los colegios ya es una obligación tenerle estos medios como los notebooks adaptados. Si tenemos niños, ¿cierto? Ciegos, el sistema braille, ¿ya? Si tenemos niños de la comunidad sorda, también tener la forma de cómo llegar a ellos, de cómo comunicarnos. Y eso se da a lo largo de toda la vida y en los trabajos, tanto en los organismos públicos como privados. Aquí es muy importante cuando hablamos, ¿cierto?, de una persona con discapacidad. La ley es bien clara y viene a decir qué es lo que debemos entender por discapacidad. Es aquella persona que tiene o presenta una o más deficiencias, ¿ya? Y que estas deficiencias pueden ser psicológicas, psiquiátricas, sensoriales, de movilidad, ¿ya? Y que pueden ser de carácter permanente o transitoria. Serán permanentes, ¿cierto?, cuando la persona va en desmedro de su salud, o ya son crónicas, o van, ¿cierto?, desmejorándose con el tiempo. Y serán transitorias, nosotros tenemos casos en que las personas a veces sufren un accidente automovilístico u otro accidente, y que después de una buena rehabilitación, un buen tratamiento apoyado, ¿cierto?, en la salud, en la medicina, con un buen tratamiento kinesiológico, la persona recupera casi su movilidad completa, ¿ya? Bueno, cuando estamos en presencia de eso, la persona al interactuar se encuentra con barreras del medio ambiente que le dificultan el gozar en igualdad de condiciones, ¿cierto?, en plenitud de todos sus derechos, ¿ya? Ahí podemos, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, ahí nosotros decimos que estamos en presencia de una discapacidad, cuando se reúnen estos requisitos o estos elementos, ¿ya? Deficiencia de carácter permanente o temporal, cualquiera que sea, y que con estas deficiencias encontramos barreras, ¿cierto? Y que estas barreras nos impiden, nos restringen la participación como cualquier ciudadano. Ese es cuando estamos frente a una discapacidad. Ojo, y una discapacidad la podemos presentar cualquiera, ¿ya? No lo asociemos, por favor, a enfermedad, ¿ya? Y eso es con el avance de la edad, por eso es que yo les comentaba que nosotros tenemos un alto porcentaje de discapacidad en nuestra región. ¿Ya? Yo siempre pongo como ejemplo, si a mí se me quedan los lentes en mi casa, en un día normal de trabajo, yo no rindo en un 100%, ¿ya? Eso significa que cada vez ya se va aumentando a medida que nosotros avanzamos en edad, ¿ya? Y eso puede ser la vista, puede ser la movilidad, etcétera. Hay barreras que dificultan esta inclusión, ¿ya? Y estas barreras pueden ser actitudinales y arquitectónicas. Hablamos de barreras actitudinales cuando ponemos nosotros mismos como sociedad, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Una muralla, es decir, los miramos de otra manera, decimos poco menos que la persona no puede desarrollarse bien, que no va a ser capaz de realizar un determinado trabajo, etc. Y hay barreras arquitectónicas, ¿ya? Como lo que les comenté, la barrera arquitectónica, como que es difícil hacer trámites cuando no están las condiciones o cuando las veredas tienen una pendiente y no tienen, ¿cierto?, una bajada como corresponde para que pueda transitar una silla de ruedas, o cuando nos encontramos con postes sobre las veredas. Fíjense que se pensó que las barreras arquitectónicas iban a ser muy difíciles de superar, porque tenían un costo económico, pero en la realidad se está dando de otra manera, ¿ya? Las barreras arquitectónicas se han ido superando de mejor manera que las actitudinales. Nosotros todavía ponemos barreras cuando estamos enfrentados a la discapacidad,
¿ya? Y hay muchos mitos al respecto. Y para eso entonces el Estado de Chile, a través de esta ley, es que debe garantizar la igualdad de oportunidades, ¿ya? ¿Y cómo la garantiza? Primero, velando en que haya una ausencia de discriminación producto de la discapacidad y después adoptando medidas de acciones positivas. Ahí se volvió. ¿Ya? Bueno, estas medidas, ¿cierto?, de igualdad de oportunidades, ¿cierto?, vienen, ya se los comenté, a hacer cumplir como obligación de parte del Estado materias determinadas en que resguarden, ¿cierto?, este tránsito a la vida lo más independiente posible. Esta ley, por ejemplo, yo no puedo ponerme a hablar de toda la ley, pero voy a destacar cosas súper importantes. En su artículo 6, esta ley define varios conceptos y uno de ellos es la discriminación. Y que es importante que ustedes entiendan qué es lo que es la discriminación, porque a veces acuden a uno y le dicen, ¿cierto?, que abogado, yo fui discriminado, y uno empieza a analizar el caso. Bueno, y no es que haya sido discriminado, es que por una única vez le dijeron, no sé, por decir algo, el cojo, ¿ya? Eso no es una discriminación, ¿ya? Tiene que ser constitutivo. ¿Y qué es una discriminación? Dice que es una distinción, una exclusión, una segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce del ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, esa situación que me comentan para decir que es un hecho en que realmente hubo una vulneración de derechos, es que si eso es repetitivo en el tiempo, pero si se da por una única vez que a uno le dicen una palabra maldita, no es, realmente no constituye una discriminación como tal, ¿ya? También viene a definir lo que son las ayudas técnicas, los servicios de apoyo, cuidador, dependencia, entorno. Y ahí destaqué con rojo que esto es reciente, viene a definir lo que es una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, y hace un reconocimiento de la comunidad sorda. En Chile no estaba reconocida la comunidad sorda, esto está reciente, ya y se agregó a esta ley en el artículo 6. ¿Cuál es la misión del Estado? El Estado debe velar porque se cumpla, por un lado, la accesibilidad universal y por otro lado, de que se elimine cualquier forma arbitraria de discriminación, ¿ya? Y realiza acciones especiales para que se cumpla esto. Como por ejemplo eso que yo les comenté, que aquel edificio público o privado que no esté ajustado al decreto 50 va a ser multado, por ejemplo, ¿ya? Dice, todo edificio público ya, por ejemplo, debe presentar, debe ser accesible, tanto público como privado. Debe contemplar ascensores, rampas, baños inclusivos, ¿ya? También esto es aplicable la accesibilidad para los medios de transporte, ¿ya? Yo no sé si se da en la comuna, porque a nivel nacional debe darse, que al subirse a una locomoción colectiva tienen un orden de preferencia a las personas con discapacidad y están marcados los 2 primeros asientos, los 4 primeros asientos, ¿ya? Y deben ser respetados. Y si alguien va sentado ahí, debe cedérselo, ¿ya? Porque eso es una ley, ¿ya? También los parques, las plazas, lo mismo también. Ya se está pidiendo que hayan baños, ¿cierto?, donde puedan tener acceso y baños para personas con discapacidad, ya que los asientos también tengan incorporado la talla baja, ¿ya? Bueno, y los ascensores que ya también le había comentado. Otra de las obligaciones que debe cumplir el Estado es que debe evitar de cualquier forma situaciones de discriminación, de violencia, de abuso, ¿cierto?, propiamente tal. Y sobre todo hacia las mujeres con discapacidad, hacia las personas con discapacidad mental y los niños con discapacidad, ¿ya? Y ahí se adoptan medidas, ¿cierto?, y que están amparadas por un conjunto de leyes, ¿ya? Y aquel que las incumple, bueno, la ley también puede aplicar, ¿cierto?, la sanción correspondiente.
El grupo que es muy vulnerable en la actualidad son aquellas mujeres y que están o que presentan una discapacidad mental, ¿ya? Por lo general se ve en Chile que son abusadas, ¿ya? Y en todo el sentido de la palabra, y sobre todo abusadas sexualmente, ¿ya? Así que esa es una materia muy delicada, ¿ya? Y por eso requiere de la gran preocupación que debe tener el Estado por este grupo, ¿ya? Después, cuando terminemos la charla, vamos a poder conversar, si ustedes saben de algunos casos que puedan comentar y que nosotros podamos guiarlos, ¿ya? Bueno, entonces, también el Estado, ¿cierto?, dice que debe velar por la discapacidad mental, no tan solo de las mujeres, sino que de todas las personas, que las personas con discapacidad mental no sean usadas o utilizadas como conejillos de India para hacer experimentos en salud, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante considerar, ¿ya? En que es un grupo que nosotros debemos poner mucho ojo, mucha atención. Bueno, también, ¿cierto? El Estado debe velar por la autonomía personal, ¿ya? Sobre todo aquellas personas que están en situación absoluta de dependencia. Y para eso también ha creado Senadi, por ejemplo, y que se lo puede canalizar después Berenice y Ulises, cómo se puede postular a un sistema de cuidadores, ¿ya? El cuidador de respiro, que se llama a veces, que es un beneficio también que tiene Senadi, donde se puede postular y a lo menos una vez, ¿cierto?, a la semana les puede cooperar una persona, aquella familia o aquella persona que cuida a una persona en total dependencia, ya una persona postrada. Bueno, y dentro de las obligaciones que se compromete el Estado de Chile, ¿cierto?, es la que tiene que ver con la prevención, prevenir la discapacidad y la rehabilitación de la discapacidad, ¿ya? Esa es una gran preocupación del Estado. Yo agregué aquí también este artículo, el 26, me pareció interesante que ustedes lo supieran, es porque está muy reciente, que la ley 21.303 viene a reconocer la comunidad sorda, ¿ya? Es importante que ustedes también lo socialicen si conocen personas que estén dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile, ¿cierto?, reconoce en la actualidad, viene a reconocer la lengua de señas como la lengua materna. Así como nosotros, las personas que no presentamos una discapacidad, nuestra lengua materna, el español, ¿cierto?, lo llamamos castellano. Bueno, para las personas sordas, su lengua de señas es la lengua materna. Por lo tanto, nosotros debemos adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Nosotros debemos contar con un programa adaptado en estos sistemas computacionales para poder entenderlo y darlo a entender, o tenemos que tener un intérprete de lengua seña, ¿ya? Saber nosotros de este lenguaje, ¿ya? Y eso es para todos los ciudadanos, ese compromiso, ¿ya? Ellos anteriormente, antes de este reconocimiento, las personas sordas se tenían que adaptar y darse a entender cómo diera lugar. Ahora es al revés. Nosotros debemos considerarlo y nosotros debemos realizar nuestras adecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, se incorpora también en el artículo 34 que a nivel de Mineduc, a nivel de Ministerio de Educación, es obligatorio dentro de los planes y programas de estudio enseñar este lenguaje a señas o contar con profesionales certificados en el lenguaje de señas, ¿ya? Y se incorpora en el currículum de enseñanza-aprendizaje. Así que eso no es menor. Ya, comentarles que esta ley también, frente a todas las cosas que nosotros recién dijimos, que se trata de temas de accesibilidad universal, que se trata, ¿cierto?, para que se cumpla el decreto 50, que se trata de una discriminación. Esta ley viene a decir en su artículo 57, 58 y 59 que existen medidas, acciones para hacerlas cumplir, ¿ya? Y que esas acciones van más allá del tema administrativo. Nosotros las podemos judicializar
y la persona la puede hacer llegar al juzgado de policía local por sí, es decir, a presentar la denuncia por sí, o acompañado de un abogado, ¿ya? Y cuando no tenga los medios suficientes para pagar un abogado, el Estado debe brindarle. Ustedes han escuchado que, por ejemplo, hay Defensoría de la Mujer, hay Defensoría Penal Pública gratuita, están las corporaciones, ¿cierto? Bueno, aquí también. Las personas con discapacidad pueden contar con un abogado. En la región soy yo los represento, ¿ya? Y pueden tomar contacto a través de Senadi, a través de su municipio, ¿ya? Con Berenice, con Ulises, con la encargada, ¿cierto?, de discapacidad, y ella nos hace los contactos a nosotros, y nosotros asumimos su patrocinio y poder y los representamos. ¿En qué consiste estos artículos? En que nosotros podemos tramitar su causa en el juzgado de policía local a través de la ley 18.287, ¿ya? Es decir, aquella persona que es infractor, que vulneró los derechos de otro, ¿ya? O que no cumplió con cierto, por ejemplo, en un edificio, en un lugar que no estaban las adaptaciones de accesibilidad, ¿cierto? Bueno, nosotros podemos realizar una demanda y aquel infractor va a ser infraccionado a través de una multa. Cualquiera de nosotros, sea persona natural o jurídica, puede estar sujeto a esta multa, ¿ya? Y comentarle entonces que esto se hace en policía local, ¿ya? Y que la multa, ojo, es muy importante, porque la multa va desde 10 hasta 120 UTMs mensuales, ¿ya? Y que no es menor, porque 120 UTM son más de 6 millones de pesos, ¿ya? Así que, ahora, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros hablamos desde el punto de vista jurídico que estas leyes son amigables. ¿Por qué? Porque si nosotros presentamos una denuncia, presentamos una demanda en el juzgado de policía local, el infractor va a ser multado, pero esa platita, que puede ir de 10 a 120 UTM, no va para el bolsillo del denunciante, ¿ya? Para quien se cometió, a quien se le vulneraron sus derechos, sino que esa plata entra a las arcas fiscales, es decir, entra a la municipalidad, al municipio de donde vive o donde se realizó, ¿cierto?, donde se realizó la denuncia. Y esa plata que entra a las arcas fiscales, el alcalde tiene la obligatoriedad de entregarla a la unidad o al departamento de discapacidad. En este caso, por ejemplo, si hubiera un infractor en esta comuna, la plata iba a llegar a esta comuna y el alcalde se la va a entregar al departamento de esta comuna, ¿ya? Y aquí verán, ¿cierto?, la encargada con su equipo y el alcalde, ¿cuál va a ser el mejor destino de esa plata? Si trabajar en inclusión laboral, en capacitaciones, en plan de reinserciones laborales, etcétera, ¿ya? Entonces mucha gente se desiste de demandar porque dice, ¿para qué si yo no voy a ver plata? Claro, no ve plata, pero esta ley lo que está haciendo es que está marcando un precedente y está ayudando a que se respete y se cumpla con las leyes de discapacidad, ¿ya? Bueno, esta ley contiene varios temas súper importantes, se definen conceptos, habla acerca de los grupos más importantes que tienen mayor vulnerabilidad, de cómo se califica y certifica la discapacidad en Chile, la prevención, la rehabilitación, entre muchas otras materias, ¿ya? Habla acerca del Registro Nacional de Discapacidad, de las acciones especiales. Bueno, ya les había comentado, ¿cierto? Esta ley contra la discriminación, la ley Zamudio, también establece mecanismos judiciales. Y uno, ¿cierto?, lo hace llegar al juzgado de letra, ya cuando hay una discriminación. Pero cualquiera de estas materias también uno puede saltarse estas vías y oponer directamente un recurso de protección,
¿cierto? Un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones cuando alguien fue vulnerada, producto de su discapacidad, fue vulnerada en sus derechos. Muy importante, yo voy rápidamente porque esto es de lato conocimiento, ¿cierto? Es que se está trabajando a nivel comunal con el Registro Nacional de la Discapacidad. Y ahí le pedimos fuertemente la ayuda a todas las comunas y sobre todo a ustedes, porque ustedes saben que el boca a boca hace mucho. Y hoy día que están ustedes presentes, yo quiero hacerles la invitación. Si saben de personas que no están aún en este Registro Nacional de Discapacidad, que la inviten a incorporarse, porque trae más beneficios, trae muchos beneficios a aquella persona que pertenece a este Registro Nacional de Discapacidad. Y esta certificación la da COMPIN, ¿cierto? Pueden estar en este registro las personas que tienen una discapacidad, también las personas que actúen en el ámbito de la discapacidad, ¿ya? Personas jurídicas y también las personas naturales que presten servicios de apoyo, de asistencia a la discapacidad, ¿ya? Bueno, es muy importante entonces, y la ley viene a amparar esto, la 20.422, porque es importante estar inscrito en este registro por los beneficios que puedan postular, por las prestaciones que puedan recibir, ¿ya? Y para eso es necesario, ¿cierto?, que estén calificados y certificados por COMPIN. COMPIN es el que da esta certificación y a ustedes les entrega esta credencial. Bueno, esta no es materia que yo tenga que en profundidad pasarla, solamente quiero comentarle de manera muy rápida, ¿cierto?, que existe todo para certificarse, existe todo un protocolo que pasa por COMPIN, ¿ya? Si ustedes conocen a alguien, el primer paso que debe dar es que la persona que tiene una discapacidad debe dirigirse al COMPIN. En la actualidad esto no se está dando así. Se dirige la persona al centro de salud y ahí se llenan los formularios pertinentes y también están con ayuda de los municipios, con los departamentos encargados de discapacidad y se sube todo a una página virtual, ¿ya? Esto en esta modalidad pandémica. El segundo paso, ¿cierto?, es que cuando ustedes tengan estos formularios, al momento de llenarlos, ¿cierto?, necesitan cosas básicas, ser evaluado por el especialista donde se atienden, llenar también el IVADEC, que es una certificación también que dan, en este caso, las personas que tengo entendido que es los kinesiólogos llenan el IVADEC y un informe social que lo llena la asistente social. Cuando está todo esto reunido, se acompaña, se sube a la plataforma junto a la fotocopia de la cédula de identidad, el certificado de residencia, el certificado de nacimiento, ¿ya? Y debe haber un plazo, dice que se tramita en el COMPIN en un plazo de 20 días, pero eso en la modalidad, no se está dando en la modalidad pandémica, ¿ya? Aquí lo importante es saber que si ustedes están postulando a esta credencial de discapacidad, ¿cierto? Bueno, van a ser evaluados y van a ser certificados y que no deben moverse de su domicilio. Esta credencial va a llegar o al municipio, la envía, ¿cierto?, el registro civil o al domicilio de quien la solicitó. Ahora, esa es la credencial, la de arriba, la blanca, la que están entregando en la actualidad. Pero se hace un llamado, como estamos llamados al confinamiento, que aquellas personas que tengan la anterior, que es amarilla, ya que no se urjan porque igual es válida para realizar los trámites que necesiten. ¿Cuáles son los beneficios de contar o estar en este Registro Nacional de Discapacidad? Es postular ayudas técnicas que da SENADI. Al SENADI le entrega mucha ayuda, pero ojo, lo importante, la letra chica, son postulables, lo cual significa que no todos van a ser, ¿cierto?, en una primera etapa se la van a adjudicar, pero no bajen los brazos y sigan postulando, porque va, ¿cierto?, de acuerdo a un orden de prelación. Se respetan las postulaciones anteriores y la necesidad propia de cada persona, ¿ya? Puede postular también a fondos concursables, ¿ya?
y que eso se hace por medio de los municipios, como, ¿cierto? Puedo yo tratar con ustedes todo el tema judicial y este programa Acceso a la Justicia. Aquellos que no tengan la credencial, no es que yo no los pueda atender, yo los voy a atender, los voy a acoger, los voy a escuchar, cuando no esté dentro de mis competencias, los voy a derivar, los voy a orientar. Pero sí es importante contar con esta credencial, porque si hay que irse, ¿cierto?, al tema judicial, es importante también hacer valer y dentro del probatorio que uno tiene y que la persona realmente es discapacitada y está en un registro nacional de discapacidad, porque ustedes saben que hay discapacidades que son invisibles, ¿ya? Como las psiquiátricas, las psíquicas, las intelectuales, ¿ya? También es importante contar con esto por el uso del estacionamiento, ¿ya? En todos los lugares públicos como privados debe haber a lo menos 2 estacionamientos de uso exclusivo para ustedes, las personas con discapacidad. Antiguamente era la Cruz de Malta la que lo identificaba, ¿ya? En la actualidad lo que hace válido es la credencial que uno debe ponerla, ¿cierto?, dentro de su vehículo, en el parabrisas, en el lado izquierdo, en un lugar visible, para que no sean multados. También, ¿cierto?, pueden postular a esta rebaja arancelaria de lo que tiene que ver con la importación de vehículos, ¿ya? También, ¿cierto?, dice que puede postular a subsidios habitacionales, les mejora la ficha para la postulación. También hay subsidios de arriendo para las personas con discapacidad. Bueno, y puede postular a un múltiples de beneficios, no tan solo en Senadi, sino que en diferentes ministerios, ¿ya? O también, por ejemplo, esto de el beneficio del voto, de este voto, ¿cierto?, en que ustedes, el voto asistido, también tienen que mostrar en el ingreso al establecimiento esta credencial. Rápidamente yo quiero hacer un avance en las materias de discapacidad. Yo les dije, eso fue lo que se materializó del año 2010 al 2020, ¿ya? Pero a partir de esto que se conoció con el estallido social, hubo un gran avance en materia de discapacidad, ¿ya? En el año 2019, a finales del año 2019, porque esto fue en octubre, se trabajó y se legisló en todo lo que tenía que ver con las pensiones básicas solidarias, ¿ya? Y ahí se hizo un aumento que se va incrementando anualmente, y por otro lado se derogó el artículo 22 que decía, de la ley 20.255, que decía que aquella persona que era beneficiaria de una pensión básica solidaria de invalidez, del momento que entraba a trabajar, iba perdiendo gradualmente su pensión, ya se iba suspendiendo, ¿ya? Y para que el final del 4.º año, entonces, esta pensión quedara congelada, ¿ya? Bueno, ahora en la actualidad hay una modificación y lo vamos a ver. También está, ¿cierto?, hay una ley, la 21.205, que fomenta, yo esto se lo voy a explicar muy general. Apareció la ley 20.285, que es un fomento a la música chilena, que viene a modificar la ley 19.928. Y esta consiste en que todos aquellos eventos o conciertos musicales deben, como requisito, considerar la discapacidad. Eso significa que debe tener lugares, ¿ya?, donde la persona tenga fácil acceso, la persona con discapacidad. Debe contar con una buena infraestructura, con una buena acústica y en algunas situaciones hasta con intérprete de lengua de señas. También está el fomento del sello inclusivo, y eso es para organismos públicos y privados, que se premia a las empresas que hayan incorporado en su actuar medidas que vayan en beneficio de la discapacidad, como por ejemplo contratando personas discapacitadas o mejorando la infraestructura. También está la ley 21.201, ¿cierto?, que modifica la ley del tránsito del uso exclusivo, y eso es lo que yo les decía. Se vinieron a endurecer las penas, ¿ya? Anteriormente se pagaba una multa baja cuando se hacía uso o mal uso de un estacionamiento que estaba destinado para las personas con discapacidad. En la actualidad se endurecieron las penas, las infracciones son más altas, ¿ya?
Está también, ¿cierto?, la ley 21.210 que modifica e indemniza y viene a modernizar también todo lo que tiene que ver con la legislación tributaria de impuestos a donaciones, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hay una rebaja. Ustedes saben que siempre que en la familia hay una persona discapacitada, ¿ya?, siempre quieren dejarla un poco resguardada, sobre todo los padres cuando tienen un hijo en situación de discapacidad y sobre todo discapacidad a veces mental, y le dejan un terrenito, una casa, unos derechos, ¿ya? Bueno, en Chile se paga caro los impuestos por donaciones, pero con esta nueva ley existe una rebaja de un 30% en impuestos de donaciones para las personas que estén en esta situación de discapacidad. ¿Y cómo tienen que demostrar su discapacidad? A través de pertenecer al Registro Nacional de Discapacidad. Se viene a modernizar también el 2020 todo lo que tiene que ver con la importación de vehículos, y el 2020 también la ley 21.168, que tiene que ver, ¿cierto?, con esto que regula la atención preferente para personas con discapacidad, ¿ya? En Chile ahora también las personas con discapacidad pueden optar por una salud preferente, y que esa consiste en la entrega de fármacos, pedir hora, atenciones de urgencia. Bueno, también, ¿cierto?, se viene a reconocer los perros de asistencia, que eso yo se los comenté, y que estos perritos de asistencia también deben tener, ¿cierto?, estar en un registro nacional de perros de asistencia. Deben ser perritos que están entrenados, preparados, y deben contar con toda su certificación al día. Ahí les quiero demostrar que esa crucecita amarilla que ven ahí, la Cruz de Malta, ya no es un símbolo en donde puede estacionarse una persona con un vehículo y no le pasen un parte, ¿ya? En el sentido, quien puede usar los estacionamientos de una persona con discapacidad es aquella persona que demuestra su discapacidad a través de la credencial que la pone en el lado izquierdo de su parabrisas, por dentro del auto, lógicamente. La Cruz de Malta se siguió usando, pero solamente como un símbolo visual para manejar, y que los conductores tengan más prudencia porque ven de lejos esta cruz, ¿cierto?, de Malta, esta cruz amarilla, y tengan más cuidado porque quien va al volante es una persona con discapacidad. O a veces no va al volante, pero va, es cierto, acompañado de un conductor, ¿ya? Bueno, eso es, las multas a quien ocupa un estacionamiento van de 1 a 1,5 UTM. Aquí lo importante, esta multa la pasa cierto policía local, y en caso de reincidencia, es decir, si nuevamente la persona lo vuelven a pillar en la misma falta, la multa se va a duplicar. Y por último, el juez puede tomar como sanción frente a otra reiteración el suspender o simplemente quitar la licencia de conducir, ¿ya? Bueno, cuando hablábamos de la pensión de invalidez, ¿cierto?, dijimos que era qué es lo que era, porque esto también viene a estar resguardado en una ley, ya que es la ley de pensión básica, que regula la ley de pensión básica solidaria de invalidez. Y esto es un menoscabo que debe tener la persona de carácter permanente, ¿ya? Por lo tanto, frente a esto se ve impedido o debilitado para desarrollar algún trabajo de manera, ¿cierto?, normal. Así se entiende lo que es la invalidez. Para optar a la pensión básica solidaria de invalidez hay requisito, entre 18 y 65 años, porque sobre los 65 años se da la pensión de vejez. Aquí muy importante, no están recibiendo ningún otro tipo de pensión. Si están recibiendo otra pensión, ahí la persona debe evaluar cuál de las dos pensiones le conviene más, ¿ya? Por ejemplo, si es un joven de 18 o 19 años y está recibiendo una pensión de orfandad, ahí tendrán que ver si le conviene más seguir con la pensión de orfandad o seguir con la pensión básica solidaria de invalidez, ¿ya? Otro requisito es ser calificado, pero como inválido. Acuérdense que dijimos que la invalidez es una persona que no puede, ¿cierto?, desarrollar de manera permanente
por razón, dijimos, ¿cierto?, la pérdida de la capacidad de trabajo, un menoscabo permanente, ¿ya? Bueno, cuando está evaluado eso, lo va a acreditar como tal esta comisión médica. Por lo tanto, esta pensión básica solidaria de invalidez no la da CONPIN. De acuerdo al decreto 3500, la da, ¿cierto?, una comisión médica que tiene que ver, ¿cierto?, con la superintendencia de invalidez de pensiones. ¿Ya? Tiene que tener otro requisito, residencia en el país por un periodo mínimo de 5 años, ¿ya? Un periodo mínimo de 5 años, ¿ya? Dentro de los últimos 6 años anteriores que está haciendo la solicitud. Y esto es muy importante, pertenecer como grupo familiar al 60% más vulnerable de la población. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado, que le dan un puntaje de focalización previsional, que se conoce, ¿cierto?, como el PFP, puntaje de focalización previsional, ¿ya? Y que este se obtiene con datos del registro social de hogares, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Es que este puntaje no puede exceder los 1.206 puntos. Y si excede ese puntaje, tampoco la persona va a recibir la pensión básica solidaria, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy importante cuando estén realizando y cuando los ayuden aquí desde el municipio a realizar la postulación para la pensión básica solidaria de invalidez, es primero que nada actualizar su registro social de hogares y ver, ¿cierto?, que no les haya subido mucho el puntaje, ¿ya? ¿Y por qué puede subirles mucho? Cuando ustedes, ¿cierto?, están perteneciendo a un grupo donde están recibiendo ingresos o otra persona que estaba en ese grupo entró a trabajar, les sube este puntaje, ¿ya? Eso, entonces el puntaje focalización previsional es un puntaje que saca una fórmula y lo da el Ministerio de Desarrollo Social, la Superintendencia de Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Es muy importante, la ley, ¿cierto?, 21015 viene a decir que ojalá que todas las personas que tienen una discapacidad puedan integrarse al mundo laboral y trabajar, ¿ya? Entonces, con la ley 21190 viene a derogarse esto que iban perdiendo gradualmente la pensión, ¿ya? Y viene entonces a decir que la pensión básica solidaria de invalidez es un derecho adquirido, es decir, uno puede trabajar, ¿ya? Y nunca va a perder su pensión básica solidaria de invalidez. Pero, ahí viene la letra chica, debe seguir conservando los requisitos, ¿ya? Esos requisitos. Si a uno le falta uno de esos requisitos, no puede ser beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez. ¿Y cuál es lo que se está dando más ahora? ¿Ya? Es que pasan el puntaje de los 1.206 puntos, ¿ya? Por más que usted tenga ese rango de edad, por más que esté evaluado en la comisión médica como inválido, por más que ya lleve viviendo 5 años continuos en el país, ¿ya? Y que diga su ficha que pertenece al 60%, pero al momento que se saca este puntaje de focalización previsional, usted pasa los 1.206, tampoco es beneficiario, ¿ya? Así que ahí, ojo, hay que ver esa parte. Incompatibilidades para recibir esta pensión, ya era que usted no puede ser carga familiar de algún beneficiario, ¿ya? Pero sí puede tener cargas familiares. Usted sí puede tener, es decir, una persona con discapacidad puede recibir cargas familiares por sus hijos, ¿ya? Pero no puede ser carga familiar de otra persona, porque automáticamente entonces
no se estaría cumpliendo y sería incompatible con el beneficio, ¿ya? Causales de suspensión o extinción. También se suspende, ¿ya? Cuando la persona ha dejado de cobrarlo durante 6 meses, ¿ya? Entonces, lo que se debe hacer es que si pasó esa situación, el beneficiario, el que tiene esta pensión, dejó de cobrarlo por 6 meses, puede solicitar que esta medida se deje sin efecto y nuevamente vuelva a tener su beneficio de la pensión básica solidaria, ¿ya? Y otra situación que puede causar suspensión es cuando el IPS le pide documentación, ya quiere saber algo más, le pide algún dato, algún antecedente, y usted, ¿cierto?, y le da plazo para entregarlo, y pasa ese plazo, hay 3 meses, y usted no lo entrega, ya, transcurrido 6 meses entonces desde ese requerimiento que le hizo el IPS, usted ahí no se le va a suspender, sino que se le va a extinguir su beneficio. Nuevamente, entonces, habría que realizar todo el trámite. Esas son las causales. Otras causales de extinción, ¿cierto? La que ya les dije, haber dejado de cumplir con los requisitos fundamentales o haber salido del país por más de 90 días, ¿ya? Durante un año calendario. Si usted se ausenta más de 90 días del país, dentro de un mismo año, también. O por haber también cuando se han adulterado documentación o se han entregado maliciosamente antecedentes o que vayan incompletos, falsos, erróneos, ¿ya? Bueno, y lógicamente por fallecimiento de la persona también se extingue, pues si fallece el beneficiario, ahí muere también el beneficio. ¿Ya? Bueno, esto comentarles, ¿cierto?, que en la ley 21.168 de atención de salud preferente le dije que esto partió el año 2019, ¿cierto? Y que no partió al tiro, sino que se publicó y se solicitó al MinSal, al Ministerio de Salud, que tenía que entregar un reglamento de protocolización, ¿ya? Este reglamento consiste en que cada servicio de salud, tanto privado, ¿ya?, como público, local, ¿ya?, un servicio de salud local, debe contar con sus propios protocolos, ¿ya?, de atención preferente. Es decir, no van a ser los mismos, por ejemplo, un Cefam que esté aquí en Pinto que en uno en Chillán Viejo, ¿ya? Van a haber protocolos diferentes, pero estos protocolos deben estar sujetos a este reglamento que daba MinSal, y a MinSal se le dio, del 27 de julio del 2019, se le dio un plazo para que hiciera este reglamento, y lo entregó el 22 de julio del 2020, es decir, un año después, ¿ya? Y que este consistía en que MinSal debía decir qué era lo básico o qué es lo necesario que debe contemplarse en cada centro de salud, ¿ya? Y esto se dio un plazo de 6 meses, por lo tanto, recién a partir de febrero de este año, del 2021, ya debe estar en cada centro de salud aplicándose este protocolo local, ¿ya? Y que es para la entrega de fármacos, para las atenciones de urgencia, para las atenciones de médicos, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Quería comentarle algo muy importante, los que tienen hijo, pariente o algo, que el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿ya? Y eso a partir también del año, hoy un reconocimiento a nivel nacional, a partir de una sentencia que dictó la Corte Suprema el 12 de junio del 2020, ¿ya? Y eso a raíz de un recurso que presentó una apelación un padre en favor de su hijo menor, en donde una ISAPRE de salud no le quiso cubrir los gastos médicos por considerar que esta era una enfermedad preexistente que el padre debería haberla declarado al momento de contratar con la ISAPRE. Bueno, la tercera sala de la Corte Suprema coge y da a favor del padre, diciendo, cierto, que en Chile el síndrome de Down no es una enfermedad, es una discapacidad. Y esa es la presentación, ahí les presento el equipo.
está el director regional Sergio Arévalo Soto, está la profesional Cheryl Quiró, Roxana Moncada. Esta comuna trabaja con la profesional en esta EDLI, Cheryl Quirós, ya está Claudia Gallardo, que es la secretaria, y Cecilia Montero al final, quien les habla, que es la abogada de la Corporación de Asistencia Judicial que trabaja en este convenio con Senado. Esperemos que, no sé si Ulises toma la palabra por si hay una rueda de preguntas, ya que esto de las leyes yo podría tenerlas todo el día aquí hablando. Les voy a pedir que quienes tengan alguna consulta, alguna pregunta, por favor levanten la mano y yo les voy a ir a acercar el micrófono. No tienen ninguna duda. Sobre credencial, sobre adopción. Aprovechen de hacer consulta, ya si conocen algún caso, algún familiar, si quieren alguna orientación, que necesitan algo aclarar, aprovechen el momento. El 2028. Y eso es... Hablamos varios temas. ¿Todos ¿Todos aquí tienen su credencial? ¿Sí? Morales? ¿No? La señora Morales acaba de hacer una consulta con ¿Ya? respecto. Resulta que yo tengo la pensión básica solidaria. Entonces, después para hacer los trámites del 2028, ahí cumpliría los 65 años yo, ¿hay que hacer algún trámite? Sí, pasa, sí hay que hacerlo, pero también dentro de aquí del municipio también la van a guiar. Lo importante es que usted lo diga un par de meses antes, ¿ya? Para que haya un cambio como más automático, ¿ya? Para que aquí le ayuden a gestionar, ¿ya? Tendría que hacerlo yo porque yo voy cumpliendo de los meses de octubre. Claro, un poquito antes, acercarse, claro, tiene que acercarse un poco antes acá al departamento. De noviembre. Claro, sí, se acerca al departamento acá de discapacidad o de, no sé si aquello de adulto mayor, pero aquí la tienen que orientar a nivel de municipio, ¿ya? Porque ellos, que ya pero aquí la forma es que aquí dentro del municipio la van a orientar para que le hagan el cambio después. De la pensión básica solidaria se pasa a la pensión básica solidaria de vejez. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Y con respecto a las personas que aquí comentaban que no tienen credencial de discapacidad, es bueno porque, bueno, a veces también, sobre todo en este tema en esta etapa que estamos de pandemia, han llegado varias ayudas, ¿ya? Y la única manera en que nosotros podemos hacer la bajada o hacer llegar estas ayudas es a través de los registros de las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, a veces han llegado ayuda de, por decir algo, de pañales, y si no están en el registro, nosotros no se los podemos hacer llegar para una persona que está en situación de dependencia. Nos han llegado kit de temas de contingencia sanitaria, en donde también lo hemos hecho llegar, ¿ya? O sea, pueden postular a varios beneficios. Lo importante es que se atrevan y que aquí en el municipio aquí los van a ayudar, ¿ya?
es un municipio que está con este tema de la discapacidad, son unos privilegiados ustedes, porque este municipio, y más con esta Edli que ganó, están realmente con las pilas puestas en el tema de discapacidad. Así que ustedes tienen que sacar el trote a estos chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ah, no, ahí está. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, mi nombre es Paulina. En mi caso, bueno, me llamaron de acá que aparezco en la nómina de discapacitados de la comuna. En realidad no tengo ninguna, hice trámite de invalidez mientras estaba trabajando, pero me salió negativo. Finalmente tuve que renunciar a mi trabajo porque no era capaz de trabajar. Y ya hace 3 años que estoy sin trabajar y en realidad no entiendo por qué estoy en la nómina de discapacitados, pero igual vine a la reunión para poder informarme de qué se trataba, pero no sé si cumplo los requisitos o no como para tener el carnet de discapacitado. Quiero volver a iniciar trámite de invalidez para ver qué es lo que pasa. Ya, mire, son dos temas diferentes. La credencial de discapacidad la da CONPIN y es el Registro Nacional de Discapacidad. Yo no sé si esa credencial la tiene. Ya, hay que partir por esa, ¿ya? Y esa la puede ayudar acá Amelia, Berenice, Ulises. Así que cuando ahora termine esta charla, sería bueno, ¿cierto?, que usted deje con ellos el dato para que se pongan en contacto y vean cómo pueden ayudarla, porque tiene que derivarla, tiene que ir al centro de salud primero para llenar su formulario, ser evaluada. Ese es un paso con respecto al registro, ¿ya? Pero ahí señalarle algo, Paulina, y bueno, para todos en general, lo que estamos haciendo con las credenciales, tal como lo explicaba Cecilia, para ese proceso de tramitación de la credencial, inicialmente tienen que pasar por una evaluación. Y esa evaluación es a través de 3 informes. Hay un informe médico que realizamos hoy día, lo estamos coordinando directamente con el CEFAM, dependiendo del sector del que sea el usuario. Pero hay un informe que realiza un médico, luego hay un informe que es el IVADEC, que es un informe que realiza un kinesiólogo, y hay un tercer informe que es un informe social o de redes que hace un asistente social o una trabajadora social. Esos 3 informes hoy día se suben a una plataforma, que es la plataforma del CONPIN, y a través de eso entonces el CONPIN califica y certifica si corresponde o no la credencial de invalidez, la credencial de discapacidad de acuerdo a los documentos que se han presentado. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo hoy día? Gracias a la estrategia, estamos haciendo un catastro primero de las personas con discapacidad en la comuna. Estamos evaluando por una parte si tiene o no esa credencial de discapacidad. ¿Por qué? Porque a partir de eso entonces nosotros entregamos esos datos directos hoy día a una colega del CEFAM y ella se está contactando con cada uno de ustedes para ir gestionando la hora médica, la hora con kinesiólogo que realiza este informe IVADEC y la misma profesional en el CEFAM realiza este informe social. Todo estamos haciendo de acuerdo al orden de llegada de las personas con discapacidad en la comuna. Y en el caso de Paulina en particular, sus datos los conseguimos porque usted participaba de otro programa municipal. Y a partir de eso entonces, nosotros conseguimos sus datos y por eso nos contactamos con usted. Eso es lo que estamos haciendo con el tema de las credenciales. Entonces, si conocen a alguien que necesita esta credencial de discapacidad, o que, bueno, tiene discapacidad, pídale que se acerque a hablar con nosotros para incorporarlo en nuestros datos y empezar entonces a gestionar la tramitación de su credencial de discapacidad, ¿ya? Y como les decía, lo estamos haciendo dependiendo del sector donde viva la persona. Si es de Pinto Centro y se atiende en el CEFAM de Pinto, esa credencial va a ser tramitada desde acá. Si vive desde el Chacay hacia arriba, Recinto, Les Yeuques, Las Trancas, esa credencial va a ser tramitada en la posta de Recinto, que es lo que corresponde a su sector de residencia, ¿ya? ¿Algo más pregunto, Paulina, parece, además de lo de la credencial? Esa parte yo le iba a decir, ya, bueno, le va a ser mucho más fácil si usted ya tiene antecedente y ya, primero yo le aconsejaría que parta con estar en el registro nacional y con la credencial, porque ese es un precedente para después que pueda ser, cierto, derivada para la comisión que la evalúen.
Y no pierda el ánimo porque usted sabe que han ido cambiando los sistemas de cómo se va midiendo y evaluando la discapacidad, ¿ya? Pero parta primero, como le dice Berenice, estando en este registro, porque ese es un precedente que usted realmente presenta la discapacidad la pensión es otro tema que después tiene que ser evaluado por otra comisión, pero previo exámenes que usted ya lleva o ellos mismos se comunican, ¿ya? Seguramente salió rechazada porque para optar a la pensión básica solidaria de invalidez hay que tener sobre un 50% de incapacidad, ¿ya? Y a lo mejor usted en ese minuto no lo tenía, pero se ha ido ampliando esto porque existen hartas discapacidades psicológicas, psiquiátricas, y ahí a veces hay un mix, ya no tan solo lo físico, lo sensorial, sino que también se agrega lo psíquico y a veces también usted requiere a lo mejor de una evaluación más amplia, ¿ya? Así que ojalá la brevedad pueda iniciar sus trámites. Hola, buenos días, señorita. Quería hacer una consulta. Yo trabajé por 20 años como manipuladora de alimentos. Se me desarrolló el tubo escarpiano. Una enfermedad terrible, muy dolorosa, a donde yo en 20 minutos pelaba 18 kilos de papa. Hoy en día logro pelar 3 y tengo que descansar las manos. Luego muchos traumatólogos hasta que llegué a una especialista en piel, en partes blandas, fisiatra, y se determinó de que no se me podía operar porque se me comprometieron las extremidades. Se me iniciaron mis trámites de pensión por incapacidad porque no se reconoció, porque empecé por la asociación de la ASH, donde estaba la empresa. La empresa a mí no me otorgó un trabajo como ayudante en algo más liviano. Simplemente tuve que renunciar a mi trabajo. Que no podía, o sea, yo no daba ni el 50% de lo que daba. Y yo gané en primera instancia con la comisión médica con un 53%. Y ahí se me cruzó, como se dice, la aseguradora. Una aseguradora que yo desconocía de qué se trataba. Y tuve que nuevamente presentar, nuevamente, todos los médicos nuevamente, o sea, ya caí a psiquiatra, caí con psicóloga, de hecho estoy con psicóloga en este minuto. Porque usted estaba con AFP. Exacto. Sí. Bueno, aquí los chicos son muy estudiosos, así que yo le aconsejo, son dos situaciones diferentes. Uno son los del IPS, que ahí están actuando casi en red, y lo otro que quedó con Berenice, con este señor del IPS, quedó en también poder capacitarnos con la AFP. Y ahí hay letras chicas con la AFP. Así que ellos tienen otra modalidad y donde tiene que pedir usted los formularios y que la deriva es la AFP, pero todo ha ido cambiando y ahora a lo mejor en el tiempo que usted hizo los trámites no tenía tanto peso el tema de la discapacidad. No, esto fue el año pasado. Recién el año pasado, entonces yo le aconsejaría que... ¿Sí? En febrero yo gané en primera instancia con un 53%. Sí, ya, ese está ok, pero el tema es donde le ponen el impedimento es la aseguradora. ¿Y qué AFP tiene usted? La capital. No, peleé con ellos, peleé con doctores, con fisiatra, con psiquiatra, con psicólogo, con todo. Gané en agosto del año pasado. ¿Pero qué aseguradora? No entiendo. Es que esa es la parte que yo no entiendo, porque a mí lo único que me explicaron fue de que la AFP, aparte de lo que nos sacaron nosotros como nuestro, ¿cómo se dice? Ahorro, hay ellos contratan otros médicos. O sea, hay una aseguradora. Ya, yo le puedo tomar su caso después al término de la charla, me damos los datos y nos comunicamos porque me tiene que mandar antecedentes. Trata de que a mí, yo la gané como la aseguradora, yo en este momento estoy sacando 140.000 pesos, pero de la aseguradora, una aseguradora que yo desconocía, y yo siempre preguntaba qué es lo otro en mi colilla de pago. Ya. Y eso profesor no, ¿cómo se puede decir? El tema está de que esto me dieron solamente por 3 años. Entonces, claro, se me va a terminar cuando yo tenga 61, porque en este momento tengo 59, me quedan 2 años.
sé qué va a pasar ahí. Yo No, ahí cuando a usted se le acaban los fondos, está la pensión que la tiene que dar subsidiariamente el Estado. No puede dejar en la indefensión a nadie. es que yo, la FP, la plata de mi FP no se ha tocado, porque yo gané a una aseguradora que, como me dijo claramente la niña, es una aseguradora trucha que tienen todas las FP. Por eso, es que como un caso tan, si lo conversamos después de la charla para yo poder orientarla, ¿ya? Y nos podemos comunicar y usted me proporciona más antecedentes y yo le puedo llevar el caso, ¿ya? Claro, porque después Sí, de 3 pues. años yo tengo que volver nuevamente a la tortura. Claro, es que como me faltan antecedentes no le puedo, no entiendo bien la situación, Tendría que pero la FP. sí, pero ahí lo vemos y yo la oriento, ¿ya? Muchas gracias. Al final lo vemos. Yo quiero consultar sobre el tema de ¿cómo se llama? De la credencial. Aquí la credencial le colocan un porcentaje de discapacidad, ¿cierto? Para postular a la pensión de invalidez, ¿ese puntaje lo toman de la credencial No, o lo dan allá los médicos después? la comisión le evalúa con otro tipo de exámenes y súper finito. Ya. ¿Ya? Por eso es una comisión que está conformada de manera más integral la medicina y con otro tipo de exámenes. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, la credencial es importante para beneficio. Si usted quiere usar un estacionamiento, no le importa al inspector si usted tiene un 20, un 30, un 40. Si usted quiere postular a un beneficio de subsidio de arriendo, da igual que tenga un 10%, a un 40, a un 50, a un 70. Esto es para los beneficios, la Ya. credencial. Y esta de mi hija, ella tiene la amarilla, porque la obtuvo en el 2011. Ya, hay que hacerle ahora que ya estamos pasando a fase 3, es importante que ya empiece a hacer, aquí mismo con Amalia están haciendo ellos la solicitud de cambio de Ya, sí, credencial. porque tiene la amarilla del Sí, igual puede hacer los trámites, ¿ya? Pero es bueno que soliciten la otra, Ya. que vaya actualizando. Ya, sí, porque ya tiene harto años. Sí, sí. Pero igual tienen estos... Y ese es muy bueno, pero hay otras que dicen que tienen vencimiento. Ahora, como bien explicaba la señora Cecilia, para el tema de un trámite que es la credencial de discapacidad, que en definitiva tiene un mismo proceso de evaluación que se hace a través de la CONFI, y otro trámite totalmente distinto que la pensión de invalidez. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, como bien señala la señora Cecilia, es ideal iniciar tal vez con esta credencial de discapacidad para después poder optar a la pensión de invalidez, que es algo que eventualmente se podría considerar como ya un antecedente. Pero también tenemos casos de personas que han tramitado su pensión de invalidez sin tener, incluso hoy día, su credencial de discapacidad. Claro. Entonces son dos trámites distintos. Son distintos. Para iniciar los trámites para la pensión, esto es lo de la oficina de discapacidad con la señora Media, que es la encargada de la pensión. Ya, y ella va a entregar los detalles, los formularios que hay que completar. Ojo, y a veces, claro, y a veces no alcanzan, no tienen la pensión ni siquiera por un tema por un tema que no tengan la discapacidad, sino que con este puntaje de focalización. Porque antes, cuando yo era menor de edad, sacaba el duplo nomás. Era doble asignación familiar, sí. Pero después que ya cumplió los 18, se acabó. Ahí debería haber iniciado el tema de trámite de la pensión de invalidez. ¿Y qué discapacidad tiene ella? Física. Física. Sí. Yo le recomiendo que apenas tenga un tiempo, pase a darse una vuelta abajo con la señora Rey, ya que ella es la encargada de la oficina de subsidios, de pensiones, de discapacidad, para que pueda orientarla con el tema del trámite de la pensión de invalidez. Y para ese día lo único que es importante es que lo también diga, ¿no? Ella le va a entregar el formulario y le va a explicar ahí cómo es el proceso. Ya, bueno, sí,
¿Alguna duda? Muchas gracias. Ay, antes que se retiren, yo necesito, y sí, eso y una fotito. Sí. ¿Le podemos pedir una fotito? ¿La última fotito? ¿A dónde? ¿Para allá? Yo pensé que... ¿Para acá? Bueno, que todo eso. Creo que se va a poner todo por acá. O uno con una Para entregar. Pero ese nomás se te va a quedar. No, déjalo ahí, y que ella entrega ahí, pero unas 4 personas. ¿Sí? Como para las fotos y la cual. Que vamos a entregar un regalito y le queremos pedir una fotito, ¿podrá ser o no? Entonces la voy a acomodar por aquí adelante. No, este es para este. ¿Qué también? Yo estoy. Hola, compañera. Aquí me metí Ya. un regalito y es un bolsito y viene como Tenemos que observar un poquito la distancia. Esperen ahí que yo voy a tomar una fotito. Aquí con su hermana. Sí. Podemos Van cuadernito que les puede servir una mascarilla. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Ya? A ustedes. Hasta luego, gracias. Dentro de la carpetita va información sobre este programa nuevo, que es un folleto. Ay, ay, no, la que- Sacamos de varias cosas.